Queridos socios, simpatizantes del Centro Riojano de Madrid, amigos todos, bienvenidos a este Salón La Lengua, donde para mí es una auténtica satisfacción darles la bienvenida a esta casa para la presentación de La vida sigue, la lucha continúa, el último libro de Leopoldo López Gil. La figura de Leopoldo López Gil reúne múltiples facetas: empresario, servidor público, impulsor del histórico programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho y posteriormente representante político en Europa. En todas ellas aparece un denominador común: la confianza en el valor de la educación, la libertad y las instituciones democráticas. Antes de hablar de la obra, quiero expresar públicamente mi agradecimiento a Leopoldo por algo que va más allá de la trayectoria pública. Leopoldo es socio de esta casa, del Centro Riojano, y ha mantenido siempre un afecto sincero por esta institución. Durante los años que desempeñó su labor en el Parlamento Europeo, tuve la satisfacción de comprobar que, a pesar de las enormes responsabilidades que recaían sobre él, nunca olvidaba a sus amigos del Centro Riojano de Madrid. Cada año, cuando desde esta casa le enviábamos nuestra felicitación, recibíamos una respuesta llena de cercanía y de afecto. Eran mensajes que demostraban que seguía acordándose de nosotros, de sus raíces de amistad y de este lugar que también considera su casa. Ese gesto, aparentemente sencillo, dice mucho de una persona, porque el verdadero valor de una trayectoria no se mide únicamente por los cargos ocupados o por los reconocimientos que uno tiene, sino también por la capacidad de conservar la cercanía, la gratitud y la gran lealtad hacia quienes han formado parte de nuestro camino. Y precisamente esas cualidades humanas son las que también encontramos en el libro que hoy presentamos. La vida sigue, la lucha continúa, es el testimonio de una existencia marcada por el compromiso con la libertad, por la defensa de los valores democráticos y por la convicción de que nunca debemos resignarnos ante la injusticia. En la historia de una vida intensa, pero también de una familia y de un país que ha atravesado momentos decisivos de su historia. Esta obra está escrita desde la memoria, desde la experiencia y desde la esperanza. Leopoldo comparte con todos ustedes, con el lector, sus vivencias, sus éxitos y sus dificultades, sus reflexiones, pero siempre con una mirada puesta en el futuro. El propio título resume una filosofía de vida admirable: la vida sigue, la lucha continúa. Son palabras que reflejan perseverancia, fortaleza, confianza en que los principios merecen ser defendidos incluso en los momentos más difíciles. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar de primera mano a un hombre que ha sido testigo y protagonista de acontecimientos relevantes de nuestro tiempo, pero también a un amigo de esta casa, del Centro Riojano, a un socio y a una persona que nunca ha olvidado los vínculos que la unen a ella. Por todo ello, querido Leopoldo, gracias por acompañarnos esta tarde. Y gracias porque últimamente nos vemos casi semanalmente. Gracias por tu amistad. Gracias por compartir con nosotros este libro, que es también una lección de compromiso, de memoria y, como he dicho anteriormente, de esperanza. Así que, con todo ello, pido un fuerte aplauso para Leopoldo López. Bueno, aquí le va a hablar un humilde editor que está, y estoy muy orgulloso de haber editado, como dije el otro día, a un amigo y a un gran luchador. A un gran luchador de familia, porque todos los López, desde su bisabuelo, su abuelo y su padre, casi todos han estado en el exilio. Pero hoy yo quiero dar mucha importancia también a otra persona, a Julieta, porque ha sufrido lo insufrible. Porque cuando estaba Leopoldo aquí, que eso se lo oía a ella, vino solo Leopoldo porque tuvo que salir exiliado. Ella se quedó ahí con su hijo que estaba en la cárcel. Menudo trago. Así que lo que ha pasado a esta familia hay que tenerlo muy en cuenta. Y han sido unos defensores de la libertad de Venezuela. Yo solamente os ruego y os pido que compréis este libro,
porque solamente leyendo el prólogo os daréis cuenta de lo que ha sido este personaje y lo que ha sido esta familia. Tiene cosas de tu madre, que tú aprendiste mucha cocina de tu madre, de tu padre y de otras cosas, pero la verdad es que merece la pena leer, y solamente os voy a leer un párrafo del prólogo. Nací en un país de solo 4 millones de habitantes. Cuando él nació había 4 millones de personas. Luego, cuando terminó la secundaria, eran 8. Luego él participó en todo el equipo de Ayacucho, que llegó a tener 25.000 o 30.000 becarios, que fueron lo que fomentó un poco esa Venezuela, porque claro, todos esos becarios fueron a Estados Unidos, a Francia y vinieron también a España. Pero dice, la vida sigue en la transmisión de los valores, en la formación de los jóvenes, en la fidelidad a la verdad y en el respeto. La lucha continúa en la defensa de la libertad, en la resistencia frente a la arbitrariedad y en la tarea siempre inacabada de hacer patria bajo el amparo de la ley. La vida sigue y seguirá también el compromiso de sostener aquello que define la libertad. Así que yo, por mi parte, muy orgulloso de haber editado este libro. Y por mi parte digo, ¡viva España! ¡Viva Venezuela libre! Buenas tardes. Muchísimas gracias al Centro Riojano por permitirnos celebrar este acto que ya les puedo adelantar que considero entrañable, ¿no? Muchísimas gracias, Vidal, editor de este libro y quien me invitó a presentar a mi amigo Leopoldo López, a presentar la obra. Yo, como venezolano y como español, les voy a recomendar ampliamente la lectura de este trabajo. Para entender los 40 años de democracia que vivieron los venezolanos y lo que han sido los últimos 30 años, 27 años de la historia de Venezuela, creo que es indispensable tener la visión que aporta Leopoldo en este libro. Porque además está referida desde muchas ópticas, ¿no? Es una vida de un hombre inteligente, una vida de un hombre proactivo, una vida de un hombre comprometido y preocupado. Entre otras cosas, preocupado con causas colectivas. Y eso tiene muchísimo valor, sobre todo en la Venezuela en la que él ha desarrollado sus actividades. El libro es, para los venezolanos especialmente, el libro es extraordinario, porque desde un punto de vista muy especial, te revela unas relaciones con una cantidad de personajes, con una cantidad de personalidades, con la interacción con instituciones muy importantes de lo que fue la evolución de la sociedad venezolana en sus años de democracia. Pero también te revela lo que han sido estos últimos 27 años. Últimos 27 años que los ha sufrido en carne propia él y toda su familia. Encuentro puntos de coincidencia en lo que significa el legado. Para poderte entender tú mismo, tienes que saber y conocer tu pasado. Y si tu pasado te permite sentirte orgulloso, traerlo a estas páginas para que ese orgullo se irradie, para que ese orgullo que te dio fuerza para seguir adelante, ese orgullo te permita sentirte útil y seguir sintiéndote útil, que es lo que en pocas palabras resume la última parte del libro. Pero además de eso, yo coincido con Leopoldo y con su idea de libertad. Para los hombres, la libertad es fundamental. Y cuando empezamos a leer el libro, nos encontramos con esa dedicatoria, pero también con esa reflexión de su abuelo, premonitoria, ya su abuelo Eudoro López,
le advertía a su padre de lo que podía, de las cosas buenas que podían pasar en Venezuela desde 1932. Ha pasado mucho tiempo, pero ya en aquel momento había una percepción y el nieto la entendió y el nieto la aplicó. Qué importante es tener, Leopoldo, referentes de esa categoría. Qué importante tener un abuelo, un padre que te ilumine el camino. Eso es fundamental. El compromiso con la libertad llega a los extremos del exilio. El exilio del que su abuelo, su padre y hoy él y su familia pues han tenido que sufrir. Miren, nosotros hablamos ahora de fácilmente, a veces la gente, 8 millones de venezolanos han tenido que salir del país, 10 millones de venezolanos. En la Edad Media, la pena más grave que se le podía imponer a un hombre era el destierro. Y ese exilio, cuando es forzado, es un destierro. Y hay 10 millones de venezolanos desterrados. Yo a veces digo estas cosas y algunas veces y las he llevado a La Haya en las denuncias que hemos presentado ante la Corte Penal Internacional. Y yo hablo de exterminio y había momentos en los que nos decían, William, estás exagerando, ¿cómo vas a hablar de exterminio? Claro, quien me lo preguntaba no sabía que el Estatuto de Roma define el exterminio como la privación intencional de alimentos y medicinas. Y perdonen que les hable con esta rudeza, pero es que eso es lo que ha sufrido el pueblo venezolano. Se le daba de comer al que tenía carné de la patria. El que no tenía carné de la patria no comía. Y todos recordaremos las imágenes de la gente haciendo colas inmensas para comprar alimentos. Incluso imágenes de gente cogiendo comida de la basura, en el que se tenía por el país más rico del mundo en términos de la capacidad potencial de una riqueza de un país petrolero, minero, con unas bondades naturales extraordinarias. Bueno, pues allí la gente tenía que pasar hambre. Y ocurría que comías si tenías carné de la patria, si no tenías carné de la patria no comías. La gente, los pueblos cuando no comen se enferman. Y la gente se enfermó. Y entonces hicieron lo mismo con las medicinas. Si no tenías carné de la patria, no tienes acceso a las medicinas. Ese éxodo lo produjo el chavismo. El chavismo y sus cómplices, que ahora nos estamos enterando de los muchos que había por allí. Bueno, de esa realidad también nos habla el libro, ¿no? Y ese es el éxodo que los venezolanos han tenido que padecer, y entre ellos Leopoldo y su familia. Pero habla Leopoldo, por supuesto, de una constante que es la libertad y su vocación por la libertad. Y en esa vocación por la libertad, comulgo con él, ¿no? Y comulgo con él porque además yo de pequeño sufrí tener que ver a mi padre preso durante la dictadura de Pérez Jiménez en San Cristóbal. Y yo era el segundo de mis hermanos, y a los presos políticos que estaban allí en la cárcel central de San Cristóbal les permitían que las familias les llevaban la comida. Al mediodía les llevaban. Entonces mi madre me daba un vianda con la comida de mi padre y yo iba a la cárcel de San Cristóbal a llevarle la comida. Le llevaba la comida, me sentaba en un taburete que hay allí y esperaba que terminara de comer para recoger el vianda y volverme a mi casa. A mí eso me marcó. A mí eso me marcó y me ha marcado siempre. No puedo concebir la vida sin libertad, como no la concibe Leopoldo. Y para los que no podemos desarrollar nuestras vidas en términos de libertad absoluta, como es la que merecen los hombres, bueno, pues eso significa una carga muy pesada
que la sentimos cada vez que nos levantamos por la mañana y cada vez que nos acostamos en la noche. Y por eso no paramos de luchar. Y yo sé que Leopoldo nunca va a parar de luchar. Y en la última parte del libro hay una parte que dice: ahora pongo los pies sobre la tierra, como si no los hubiera tenido sobre la tierra siempre. Siempre los ha tenido sobre la tierra, desempeñando unas actividades extraordinarias. Y voy a otro punto en el que coincido con Leopoldo, ¿no? Son los esfuerzos colectivos. Abrazar esfuerzos para el bienestar de mucha gente. Y lo hizo Leopoldo con su programa Gran Mariscal de Ayacucho. Ese programa nació de su cabeza, lo gestó aquí. Quien quiere enterarse cómo fue, está aquí en el libro, relatado cómo fue todo el esfuerzo que realizó para que se materializara ese programa. Y para que Carlos Andrés Pérez, a quien le agradece también la confianza que depositó en él, para que Carlos Andrés Pérez le diera carta blanca para manejar yo creo que uno de los proyectos más maravillosos que ha vivido Venezuela en los últimos años, en los años de democracia, en los que miles, decía Vidal, 30.000, 25.000, no sé cuántos venezolanos salieron a las mejores universidades del mundo, becados por un proyecto de formación creado por Leopoldo López Gil. Ese esfuerzo colectivo, quiero mencionar, también no fue el único. Tiene una trayectoria inmensa, pero yo he tenido la suerte de compartir con él algo que hicimos aquí, en este mismo salón. En este mismo salón, hace 8 años, presentamos, gracias a la generosidad del Centro Riojano, presentamos la iniciativa para que se lograra la residencia temporal por razones de humanidad para los miles de venezolanos que estaban en situación de ilegalidad, en situación de precariedad, pasando frío, pasando hambre, pasando sin trabajo, con sus familias completamente, que habían venido huyendo de Venezuela. Y recuerdo que le dedicamos todo el año 2018 a una iniciativa que llevamos adelante con una asociación que yo había inscrito el año 2006 en el registro de asociaciones, que se llama Un Salvavidas para Venezuela. Ahora están cerrando porque hay un proceso de regularización y se está cerrando el esfuerzo. 260.000 permisos de residencia temporal por razones humanitarias. Leopoldo sigue sumando números y eso me complace mucho porque lo hicimos juntos y lo pasamos fenomenal, haciendo un trabajo por los venezolanos con todo lo que les he relatado, con toda esa carga durísima que venía detrás. Hoy, felizmente, hay miles de venezolanos trabajando, luchando en España, que los ha recibido con los brazos abiertos, como nosotros recibimos a muchísimos españoles cuando en los momentos difíciles de España tuvieron que también aventurarse, cruzar el océano y trasladarse a Venezuela. Ese cruzar el océano para mí no es retórico. Yo lo hice varias veces, porque cuando quise ser torero, me vine a España en barco. 25 viajes, del mejor viaje que se puedan imaginar. Y cuando regresé, volví en barco. Y después he venido y he vuelto varias veces, porque he sido como Colón. He hecho varios viajes. En el último, ya vine a la Embajada de Venezuela aquí en España. Soy abogado, pero soy diplomático también y vine a cumplir funciones diplomáticas. Y en ese último viaje, pues ya me he quedado aquí, pero ya tenía en mis manos las herramientas que me dio la Universidad Central de Venezuela. 2 títulos universitarios. Y anda, entiéndete con el mundo y lucha por quiénes, por los venezolanos. Y esa causa que está en La Haya nació aquí, en la Audiencia Nacional Española. Aquí fue donde denunciamos por primera vez a Hugo Chávez Frías, pero no lo denunciamos por narcotráfico,
traficante, ni por bandolero, ni por sinvergüenza, no, porque tenía una política de Estado para cometer de manera continua y sistemática crímenes de lesa humanidad. Entonces, caramba, qué bueno, pero falta lo mejor. Falta lo mejor, señores. Leopoldo es aficionado a los toros. Y entonces ahí ya entramos en una escena que nos permite entenderlo mejor, entenderlo más y mejor. En plena feria de San Isidro, o sea, estamos viviendo los momentos más dulces de nuestras vidas. Así que Leopoldo, europarlamentario, a donde ha ido a preocuparse por los venezolanos, a preocuparse por España también. Tengo que decirles una cosa, que no se me olvide. En ese tema de la iniciativa para lograr que la residencia temporal por razones humanitarias se le diera a los venezolanos, la última palabra la tuvo el rey Felipe VI. Cuando una proposición no de ley que celebramos juntos, la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados españoles acordó una proposición no de ley para instar al gobierno a que otorgara la residencia temporal a los venezolanos, y el gobierno no quería. Yo recibí una carta de Iván Redondo, el jefe de gabinete de Zapatero, que me daba vergüenza enseñar. Les voy a contar el cuento completo, porque ya te esperamos, y te esperamos fenomenal. El cuento es que me escribió esa carta y yo no sabía qué hacer con esa carta. Me daba hasta vergüenza enseñársela a nadie. Pasó una semana, mi hijo me decía, oye, ¿te han respondido? ¿Te han dado tribuna? Escríbeles otra vez. Y yo no les escribo. Al lunes siguiente me acordé de eso que dicen los niños españoles cuando el hermanito mayor le pega al menor, ¿no? Lo golpea o algo. Dice, a papá que voy. Y me fui a papá. Y le escribí al rey Felipe VI. Y en una semana el rey Felipe VI estaba ordenando al Ministerio del Interior que se pusiera en marcha la residencia temporal por razones humanitarias. Así que, Leopoldo, mucho orgullo. Tienes que sentirte muy orgulloso. Aquí está la historia importante, una historia importante de Venezuela y de los venezolanos. Finalmente, ya termino. Quiero hacer una mención, porque yo el año pasado, hace 8 meses justamente, viví un momento muy terrible de mi vida. Estaba muy bien y de pronto estuve muy mal. Y la persona que me durmió está aquí, Sonia Espósito, está con su madre Yolanda Espósito. Gracias, Sonia, por haberme atendido esa noche. Logré salvar mi vida. Los taurinos dicen, William, te levantó el puntillero. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Realmente extraordinario ver este salón con todos ustedes. Apreciado José Antonio Pérez, excelente presidente del Centro Riojano de Madrid, casa de la que tengo el honor de ser miembro desde hace casi una década, José Antonio. Querido Vidal, editor de este libro, realmente tú fuiste una de las primeras personas que me acogió recién llegado del exilio aquí a Madrid. Y ya me has publicado varios de mis títulos y has tenido la paciencia, la entrega para acompañarme una vez más con extraordinaria dedicación para este. A William, por supuesto, abogado, diplomático, ya una conocida trayectoria taurina, le ha dedicado muy buena parte de su esfuerzo público a defender a la diáspora venezolana, como ya lo vimos, y especialmente en el acceso a mecanismos de protección y de residencia por razones humanitarias. Fue una labor titánica, pero que dio muchos dividendos. José María Álvarez del Manzano, el gran alcalde de Madrid, fue alcalde durante 12 años, además presidente de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. Fue un constructor incansable de los puentes, que algunos lo llamaron el topo de Madrid, ¿no?, entre esta ciudad y nuestra América, a quien lamentablemente
por razones que ya nos explicará, no pudo acompañarnos, pero le agradecemos enormemente que haya llegado. A Antonieta, mi querida esposa, como lo he dicho siempre, mi fortaleza. A Diana, mi hija mayor, artista plástica, gestora cultural, promotora de talentos artísticos, tanto en Venezuela como en Nueva York o España, de la que siento realmente un profundo orgullo. A Francisco Galatas, padrino de mi hija menor, querido Taco y Mari Carmen, gracias por estar aquí. A ustedes todos, muchas gracias. Gracias por acompañarme esta tarde en la presentación de este libro. La vida sigue, la lucha continúa. Veo en estas salas muchos caraqueños, también muchos riojanos, es decir, también españoles y venezolanos, viejos amigos y también algunos nuevos. Esta mezcla es, en sí misma, una pequeña fotografía del país que sigo creyendo posible y del país que España ha sido para tantos venezolanos en estos últimos años. Veo también algunos rostros que me acompañaron en el Ateneo el viernes pasado. En el lenguaje taurino, a eso se le llama repetir la plaza. Solo lo hacen los muy aficionados o los muy buenos amigos. Pero en cualquier caso, muchas gracias por estar aquí. En el Centro Riojano de Madrid no es solo una casa regional, es una forma de pensar el país. Es una región que no se desprende de su capital, pero también Madrid es una capital que no olvida a su región. Al llegar aquí y cruzar el umbral que nos lleva a este cuarto abierto desde 1901, es decir, hace más de un siglo, entendemos el mismo gesto: recibir con los brazos abiertos y con las manos tendidas. Gracias por tenderme a mí esta tarde esas manos. En La Rioja hay un lugar que me permite empezar a contarles de este libro. En San Millán de Cogolla, hace más de 1000 años, un glosador anónimo escribió al margen y entre líneas de un códice algunas de las primeras palabras escritas en la lengua castellana. No las escribió en el centro de la página, las escribió como una nota humilde de quien alguien que buscaba entender. En ese gesto, una lengua que todavía estaba formándose encontró una de sus primeras formas escritas. Como la nota de ese anónimo, yo solo pretendo redactar una glosa de vida, una nota de memoria, no una proclama. Escribí estas páginas como una conversación entre generaciones, también como una historia familiar. Cuentan de varios López, todos atravesados por Venezuelas, los que me precedieron en la prisión o en el exilio, los que vinieron después, los que están y los que faltan. La historia de una nación no se puede separar de la de cada uno de sus ciudadanos, de cada familia, de lo que carga cada uno y de lo que ha perdido. Todo es un fragmento de un país entero. Mientras escribía este libro, uno de mis nietos se me acercó, vio los papeles, vio las fotografías, me miró así como se miran los abuelos y me preguntó con ingenuidad: papá, abuelo, papá, como me dicen, ¿por qué no vivimos en Venezuela? No pude contestar en el momento porque ameritaba pensar. Buena parte de este libro es en el fondo mi respuesta a esa pregunta. A todos mis queridos nietos y a los niños y jóvenes venezolanos que han crecido y crecen lejos del país de origen. Cuando uno escribe es porque el silencio ante ciertos hechos no es prudencia, porque ser renuncia o ser cobardía. Yo no quería renunciar a dejar un testimonio de lo que viví y de lo que intentamos construir y proteger, y por eso escribí este libro. Los libros son trincheras. La cultura y el conocimiento son las defensas más antiguas que los pueblos esgrimen contra quienes quieren dominarlos. Todo poder que gesta la autocracia tiene que controlar primero lo que se sabe, luego lo que se recuerda y por último lo que se puede imaginar su pueblo. Lo que un pueblo no puede imaginar
nunca lo podrá alcanzar. Por eso, este libro. Venezuela ha sido un eje de mi vida pública y también de mi vida familiar. En nuestra casa, el país fue una consigna, una preocupación diaria, una alegría, pero también una herida. De esa raíz íntima nace también mi preocupación por la salud de las instituciones. Cuando un Estado somete al Poder Judicial, al Poder Legislativo, es decir, a los pilares del Estado de Derecho, rompe la confianza que un ciudadano puede tener para acudir a un juez con la esperanza razonable de ser escuchado. Querido William, tu presencia esta tarde es testimonio de esa factura, pero también de su contrapeso. La diplomacia no solo se ejerce desde un cargo, sino también desde la convicción. José María, tu persona nos recuerda que Madrid no es solo la capital de España, es también la capital afectiva de una inmensa comunidad hispana que, unida por nuestra lengua, busca la libertad, no como una ilusión, sino como una realidad. Este jueves, el 4 de junio, se cumplen 52 años de la promulgación del decreto que debo buena parte de mi vida del servicio público. Aquel 4 de junio de 1974, el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, firmó el decreto número 132, creando el programa de becas Gran Mariscal de Hierro. Tenía yo 29 años cuando él apostó por nuestra generación, una generación que quería demostrar que podía transformar el país. Tuve el privilegio desde su nacimiento de ser parte de ello como su primer secretario ejecutivo y luego de volver durante el segundo gobierno del presidente Pérez como presidente de la Fundación Ayacucho. Carlos Andrés Pérez tenía en Fundayacucho una fe enorme y se la escuché confirmar de su propia boca. Me decía que la historia lo recordaría mejor por las becas Gran Mariscal de Ayacucho que por la nacionalización del petróleo. Para el presidente, que había recuperado la soberanía sobre el recurso más valioso de Venezuela, aquello era una afirmación inmensa, pero lo hacía con sinceridad. Creía que la verdadera riqueza de una nación no se extrae del subsuelo, se forma en las escuelas, en las universidades, es decir, en sus ciudadanos. Una imagen de aquellos años me vuelve siempre a mi memoria. Un día, mientras despedíamos a los jóvenes becarios, en un pueblo de la costa se me acercó un padre a saludarme y resultó ser un pescador. Al darme la mano, sentí una mano dura, agrietada, prácticamente un solo callo. Era el mapa entero de una vida de sal, de redes, de cuerdas, de remos. Una mano que era ella sola su biografía. Aquel pescador me miró con los ojos y sostuvo el apretón un segundo más y me dijo con orgullo, sin adornos: mi hijo no tendrá una mano áspera como este callo. Es un becario del Gran Mariscal. Aquella frase no contenía desprecio por su oficio, contenía dignidad, esperanza, ilusión. Su hijo, el becario, iba a tener otras manos, manos que sostendrían libros, planos, instrumentos, manos libres para escoger su destino, no solo heredar. Aquel pescador entendía, sin haber leído un solo tratado de filosofía, que la verdad más importante que yo conozco, que la educación no cambia solo la vida de una persona, rompe las cadenas que pueden atarla, generación tras generación. Esa es la lucha que da el título a este libro. Al que no sabe, se le puede mentir. Al que no se le ha preparado, se le puede dominar. Al que espera que otro piense por él, tarde o temprano, otro le quitará hasta el derecho a pensar. Tristemente esto lo aprendí sufriendo. Es lo que han hecho con Venezuela. La universidad intervenida, la desaparición de las imprentas, el periodista perseguido, el maestro hambriado y los políticos presos. No es coincidencia, es un método. Saben que un ciudadano que piensa por sí mismo termina siendo más peligroso
que un ejército que solo obedece. Esta historia no es solo venezolana. Hace más de un siglo, esta misma casa la conoció en uno de los suyos. El primer presidente de honor del Centro Riojano de Madrid fue don Praxedes Mateo Sagasta, nacido en Torrecilla, en Cameros, en una familia sin fortuna, hijo de un hombre que conoció el destierro por sus ideas. Aquel joven riojano llegó a Madrid, estudió, se preparó, salió número 1 de su promoción de ingenieros de caminos y terminó presidiendo el Consejo de Ministros de España 7 veces. No heredó un país, se hizo digno de gobernarlo. Ese joven humilde de Torrecilla, en Cameros, y el hijo del pescador venezolano que estudió gracias a esa beca, separados por un océano y por más de un siglo, son en el fondo el mismo hombre y cuentan la misma historia. La de un país que prospera y se salva de la miseria cuando sus ciudadanos se preparan y los mejores pasan a gobernar. Por eso quiero agradecer a España con emoción que no sé disfrazar. Desde aquí, desde esta casa riojana, donde tender la mano es mantener viva una cultura, formar una comunidad, no dejar que nadie se olvide quién es. Y quiero decirlo despacio, quiero agradecer a España todo lo que hoy le debemos. Agradezco a todos los ciudadanos españoles, uno a uno, al vecino que nos trajo una caja de mazapanes el 1 de diciembre, simplemente porque él intuía que ese año íbamos a echar de menos las navidades de casa. A los españoles anónimos, aquellos que han hecho lo más importante de todo, tratarnos como iguales, como uno más, que se dice fácil, pero no lo es. Este libro se titula La vida sigue, la lucha continúa. Elegí esos dos verbos, seguir y continuar, porque son los verbos de trabajo constante y paciente. No son los verbos del heroísmo, son los del oficio. Los del torero que entra a la plaza en silencio, que hace la faena con temple y aguanta cuando todo aconseja retirarse. Una vida sigue porque hay hijos, hay nietos, hay amigos, hay obligaciones concretas. La lucha continúa porque es la única manera que conozco de ser fiel a quienes ya no pueden seguir siendo. A mi edad, uno aprende que la fidelidad se mide por lo que uno deja sembrado. Y ahora contesto como abuelo a la pregunta del nieto, aquella que preguntó por qué no vivíamos en Venezuela. Finalmente, desde lo más profundo del alma, lo más obvio, porque todavía no podemos, porque la vida, la tuya y la mía, sigue, y la lucha continúa para que algún día puedas tú decidir en libertad dónde quieras vivir, para que vuelva a haber pescadores que le tiendan la mano a sus hijos y le digan que gracias a una beca, a una escuela y a un país que cumple con su parte, esos hijos van a poder ser lo que quieran ser. Para que en Venezuela sea un país al que uno regrese porque quiere, no porque lo empujan las nostalgias. Mis nietos, los hijos de los pescadores venezolanos, los jóvenes que crecen lejos, más que heredar una Venezuela, van a tener que hacerse dignos de devolverla a la vida. Por eso la vida sigue y por eso la lucha continúa. Yo le estreché la mano a aquel pescador hace muchos años. Esta tarde ustedes me tienden la mano y a mí y a mi familia. En esta casa, Embajada de La Rioja en Madrid, se recibe a quien llega con una fórmula que para un venezolano de mi generación no es retórica de bienvenidas, sino descripción exacta de lo que España hizo cuando hizo falta y de lo que sigue haciendo todos los días. Brazos abiertos y manos tendidas. ¡Que vive España! Yo solamente quiero decirles que Leopoldo es una persona singular. Ha escrito un libro empezando de una manera extraordinaria, viendo las fotografías de su familia, viendo cómo poco a poco sus hijos le iban iluminando en lo que él quería decir, lo que nos ha dicho,
ese sentimiento que él tiene de la familia y al mismo tiempo de la patria. Leopoldo es una persona extraordinaria, una persona culta. Ya se ha dicho, el libro lo habéis visto, yo no voy a repetir lo que seguro han dicho con mejor acierto todos los que me han precedido, pero sí quiero decirle que es un hombre valiente, es un hombre que ha hecho por Venezuela algo más importante, que es hacer que crezca la educación en Venezuela. Venezuela, que tenía un país pequeño de 4.000 habitantes, 4 millones de habitantes, con 8.000 estudiantes. Él crea la beca, nada menos que del gran mariscal de Ayacucho, hace posible que los estudiantes salgan al exterior, que comprendan lo que significa la educación, y él basa toda su historia en la defensa de la educación. Y fíjense si es valiente, que fue capaz de dimitir, verbo que hoy se nos ha olvidado en España, fue capaz de dimitir ante el presidente Andrés justamente en lo que él más quería. Pero, amigo mío, los principios se defienden de una manera activa, no solo con la palabra. Él dimitió de lo que más quería, de lo que más importancia ha tenido en los últimos años en la vida de Venezuela. Y él ha sufrido mucho y ha visto a su hijo Leopoldo en la cárcel de Ramaverde y ha visto las vejaciones que dio Antonieta, que tú y Lidian Titori, la mujer de tu hijo Leopoldo, sufristeis cuando queríais ver a vuestro hijo cómo sufría. Y Leopoldo se tuvo que exiliar de su patria, de la que había creado dentro algo tan importante. Y Leopoldo ha seguido siempre siendo una persona activa, importante. Eurodiputado lo nombramos nosotros, lo nombró el pueblo de Madrid votándole, porque percibió perfectamente que era una persona con valores. Eso que hoy tanto se desprecia, hoy que se está valorando algo ínfimo, hay gente todavía con principios, con valores, que lucha por su patria, que lucha por su familia, que es capaz de defender lo suyo, emocionándose hasta cuando reconoce que a él le gustaría estar en Venezuela y sin embargo está en España. Pero Leopoldo, has elegido España, podías haber elegido otro país, Estados Unidos, en donde estuviste, pero quisiste estarte aquí, en España, y no sabes lo que te agradecemos. Y al mismo tiempo, cómo le agradecemos los consejos que nos ha ido dando. Nos ha dicho a los españoles, por favor, cuidar la democracia que se os está yendo. Es una advertencia muy importante y que tenemos que tener en cuenta. Leopoldo, tu libro merece la pena, ya habéis hablado de él, pero yo quiero decir una cosa, no quiero equivocarme, de los testimonios que sobre Leopoldo se ha dicho. Vargas Llosa dijo, Leopoldo es un héroe, no quiso estar preso porque perdía la libertad. Es un amante de la libertad, que es lo que está intentando difundir. Y Miguel Enrique de Otero dice lo siguiente de Leopoldo: el padre de familia, el empresario, el activista de derechos humanos, el amigo hospitalario, el articulista, el eurodiputado, son expresiones de una misma y reiterada voluntad, la de contribuir en todos los terrenos donde sea posible para crear un mundo más justo, más limpio y mejor. Gracias, Leopoldo.